Hola mis queridos oyentes, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, Economía Post-COVID. Hoy debatiremos sobre Estados Unidos y cómo afecta a nuestra economía mundial. Sí, donde hablaremos cómo este virus afectó a una de las potencias mundiales más importantes, que es Estados Unidos. El día de hoy contamos con la presencia de una nueva integrante de este proyecto. La licenciada Lynn Vázquez es una de las expertas en este tema. Muchas gracias. Es un gusto hablar en este podcast y que nuestros oyentes escuchen cómo afecta esta a la economía mundial y sobre todo Estados Unidos, una de las potencias mundiales. Es verdad, y después de todo lo que ocasionó el COVID-19 y sus secuelas, nos encontramos con la variante Omicron. Indica que probablemente la pandemia continuará afectando la actividad económica en el corto plazo. Asimismo, la marcada desaceleración de las principales economías, tales como lo son Estados Unidos y China. En el capítulo pasado platicábamos sobre China, que fue el país donde se desató todo el caos de toda esta pandemia. Pesará sobre la demanda externa en las economías emergentes y en su desarrollo. Compañeras, eso no es todo. El Banco Mundial prevé que los índices globales de pobreza volverán a crecer por primera vez desde 1998. Sí, y la verdad, la economía se rige bajo sus propias leyes de la atracción. Y sí, puede llegar a tener cambios, pero las grandes empresas tendrán que repensar dónde y cómo se producen. Sin olvidarnos que la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, destacó que la falta de empleo como producto de la pandemia pues dejará a millones de personas en la indigencia. Más de 700,000 personas han perdido la vida durante la pandemia. La mayoría de los que han muerto en los últimos meses no se habían vacunado. Es aquí donde nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasaría si dejáramos atrás los miedos que nos provoca el virus? Se resolverían muchos de nuestros problemas como sociedad, incluyendo los de mayor frecuencia, que sería la economía. No olvidemos que el gran desafío para Estados Unidos fue el control de la pandemia. Recordemos las palabras de nuestro investigador, David Wilcox, del Centro de Estudios Peterson de Washington. Para lograr este prolongado descontrol, debemos de lograr que la mayoría de las personas se vacunen. Estas son una de las palabras que nos dijo nuestro investigador. Claro, Yami, y el fuerte repunte registrado en 2021. La economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas de las variantes de la COVID-19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en peligro la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo, según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales, que publica el Banco Mundial. Se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y al 3.2% en 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. Sí, y también las empresas se han dado cuenta del peligro que tiene sumar dependencia y lejanía. Pero claro, es cierto que las cadenas de producción nacionales también se paralizan en caso de una pandemia. ¿Pueden creerlo? Y pues da igual, a través del planeta circula una corriente del desenganche. Incluso antes de la crisis, muchas multinacionales con sede en Estados Unidos ya estaban considerando su dependencia en China. Es verdad, Keila. La economía mundial está muy frenada por la pandemia, hay más petróleo del que se necesita, las reservas de crudo no dejan de aumentar, en Estados Unidos la capacidad de almacenar está llegando a su tope, en Argentina la demanda local funciona a la mitad, todo esto derivado a que pues la mayoría de los empleados los mandaron a casa a hacer home office, muchos negocios están cerrados, muchas empresas están quebrando, entonces ¿qué pasa? Pues no están ocupando lo que es un transporte público, un transporte privado y también lo que es transporte comercial. A la drástica caída de los precios del crudo se le suma la cancelación pues de los proyectos de los perforadores. Toda la
la industria petrolera se ve afectada, lo cual puede repercutir también en la vida de miles de trabajadores en todo el mundo. Sí, compañeros, la rápida propagación de la variante Omicron indica que probablemente la pandemia continuará afectando la actividad económica en el corto plazo. Asimismo, la marcada desaceleración de las principales economías, tales como los Estados Unidos y China, pesará sobre la demanda externa en las economías emergentes y en desarrollo. Lo cierto es que en el mercado laboral se ha convertido en un enigma. Muchos trabajadores no están dispuestos a regresar a la fuerza laboral. Como les comentaba anteriormente, esto se debía al miedo que nos provoca el virus. Eso ocurre a pesar de que los salarios están creciendo. ¿Pueden creer eso? Desde una perspectiva, tener la pandemia bajo control hará que los trabajadores estén más dispuestos a regresar a sus empleos. También hará que los consumidores vuelvan a demandar más servicios y cuando lo hagan, eso bajará la presión en la cadena de suministro. Y cuando se libere la presión en la cadena de suministro, algunas de las presiones inflacionarias disminuirán. Qué buena información tenemos el día de hoy para compartirles a todos nuestros amigos oyentes, pero se nos terminó el tiempo. Continuaremos hasta el siguiente capítulo. Esperemos sea de su agrado contar con nuestra presencia en su auto, habitación, incluso en sus celulares. Muchas gracias.